mansión de gran masa extraviada en la soledad del desierto se estremeció con la primera embestida de la desgracia, pero Heréndira y su abuela estaban hechas a los riesgos de su naturaleza desatinada. A las 12 del día, Heréndira ya había regado los hierbajes desérticos cerca de las tumbas de los amadises, había cambiado el cubo de agua del avestruz y estaba puliendo las últimas copas de la casa. Cuando detectó un olor de caldo tierno, tuvo que hacer un milagro para llegar a la cocina. Apenas le alcanzó a quitar la olla, que comenzaba a desbordarse. Su abuela, sentada en un extremo de la mesa, llamó a Heréndira, quien llevaba la sopera. Mientras se la servía, su abuela se percató que estaba sonámbula. Cuando Heréndira se volvió a la cocina, su abuela le gritó: Heréndira, despierta, niña. Despertada de golpe, dejó caer la sopera al suelo. No es nada, hija, te volviste a quedar dormida. Es la costumbre del cuerpo. Déjalo así aprovechas de lustrar y limpiar el suelo. De modo que Heréndira, además de los oficios normales, debía lustrar el suelo y lavar la ropa para el lunes. Hubo tanto que hacer que la noche se la vino encima. Ya había acostado a su abuela y ella, cansada, se dirigía a descansar. Llevaba un candelabro del comedor y se dispuso a alumbrar su paso hasta el dormitorio. Cansada del pesado día, no se desvistió, sino que puso el candelabro en la mesa de noche y se tumbó a la cama. Poco después, el viento de su desgracia entró al dormitorio, volcando el candelabro contra las cortinas. Al amanecer, cuando por fin se había acabado el viento, empezaron a caer unas gotas de lluvia gruesas y separadas, que apagaron las últimas brasas y endurecieron las cenizas humeantes de la mansión. Mi pobre niña, no te alcanzará la vida para pagarme todo esto. Empezó a pagárselo ese mismo día, bajo el estruendo, cuando la llevó con el tendero del pueblo. Un viejo escuálido, era muy bien conocido en el desierto, por pagar buen precio por la virginidad. Su abuela y el tendero al final se pusieron de acuerdo por 220 pesos en efectivo y algunas cosas para comer. La abuela indicándole a Heréndira que pasara a la tienda tomándole la mano como si la llevara a la escuela. Aquí te espero. Sí, abuela. A la primera tentativa del viudo, Heréndira gritó y trató de escapar, algo que fue en vano, cuando no hubo en el pueblo ningún otro hombre que pudiera pagar el amor de Heréndira. La abuela se la llevó en un camión de carga de contrabando, llevando consigo sus pertenencias que alcanzaron a rescatar. En el solar baldío donde les dejó el camión, Heréndira y su abuela improvisaron un tenderete para pasar la noche en las láminas de zinc, alfombras asiáticas y esteras en el suelo, hasta que él abrió huecos en el techo. Esta mañana fue la abuela quien se preocupó por arreglarla a Heréndira. Le pintó la cara con un estilo de belleza sepulcral. Te ves horrorosa, pero así es mejor. Los hombres son injustos en asuntos de mujeres. Heréndira se acostó en el petate como le ordenó su abuela. Su abuela se estableció afuera de la tienda, sentada en el trono, apoyándose con el báculo episcopal. Se le acercó un hombre de correo. La abuela le ofreció al cartero su nieta, a cambio de unos cuantos billetes y con la condición de que corriera la voz por todas partes, a lo cual asintió. Días siguientes vinieron hombres desde muy lejos a conocer la novedad de Heréndira. Con ellos llegaron las mesas de lotería, puestos de comida y un fotógrafo que se instaló. La abuela, abanicándose en el trono, parecía ajena a su propia feria. Lo único que le interesaba era el orden de la fila de clientes, que esperaban su turno y la exactitud del dinero. Al cabo de una larga estancia en el pueblo, la abuela tuvo suficiente dinero para comprar un burro y se adentró en el desierto en busca de nuevos lugares para cobrarse la deuda. Detrás de ellas viajaban indios de carga con los petates, el trono restaurado. El baúl con los restos de los amadises, el fotógrafo perseguía a las caravanas en su bicicleta como si fuese a otra fiesta. Una camioneta cargada de jaulas apareció entre la polvadera del horizonte. Al volante iba un granjero holandés con pellejo astillado y bigote color de ardilla. Su hijo Ulises, que viajaba en el otro asiento, era un adolescente dorado. Al holandés le llamó la atención la casa de campaña en la cual esperaban turno todos los soldados. ¿Qué diablos venderán ahí? Una mujer, se llama Heréndira. ¿Cómo lo sabes? Todo el mundo lo sabe en el desierto. El holandés descendió en el hotelito del pueblo. Al bajar de una cartera de negocios que su padre había olvidado, sacó un mazo de billetes. El joven,
Mientras dormía su padre, esa noche se salió por la ventana del hotel y se fue a hacer cola frente a la carpa. Un soldado que había esperado su turno entró, pero de inmediato salió, porque Eréndira quería hablar con ella. La abuela tomó el cesto del dinero y entró a la carpa. Abuela, me estoy muriendo. Ya no faltan más de 10 militares. Lo que pasa es que estás débil. Anda, no llores más. Báñate con agua de sábila para que te componga la sangre. Salió de la tienda cuando Eréndira comenzaba a serenarse y le devolvió el dinero al hombre. Se acabó por hoy, muchachos. Vuelvan mañana. Hasta mañana a las 9. Soldados y civiles rompieron filas con gritos de protesta. Desconsiderados, ¿qué se creen? Que esta criatura es de fierro, pervertidos. Los hombres le contestaban con insultos más gruesos, pero ella terminó por dominar la revuelta. Ulises se quedó en donde terminaba la fila. ¿Y tú, dónde dejaste las alas? El que las tenía era mi abuelo, pero nadie lo cree. Yo sí te creo, tráelas puestas mañana. Eréndira se sintió mejor después del baño. La abuela ya dormía y ella se disponía a descansar, cuando asomó la cabeza Ulises a la tienda. ¿Quién eres tú? Me llamo Ulises y traigo la plata. Tenías que ponerte en las filas. Esperé toda la noche. Ahora tendrás que esperar hasta mañana. Ya serán 20 años que llovió la última vez. Cuando se duerme se vuelve como loca, pero ni un temblor de tierra la despierta. Eréndira descubrió que Ulises no volvería mañana, ya que solo estaba de paso esa noche, así que tomó la plata y se recostó sobre la cama, acostándolo a su lado. Pareces todo de oro, pero hueles a flores. Debe ser a naranjas. Andamos con muchos pájaros para despistar, pero lo que llevamos a la frontera es contrabando de naranjas. Las naranjas no son contrabando. Esta sí, cada una cuesta 50,000 pesos. Lo que me encanta de ti es la seriedad con que inventas disparates. La abuela deliró varias horas. Eréndira ya se había vuelto locuaz y espontánea, como si la inocencia de Ulises le cambiara el humor, porque Eréndira lo había querido y con tanta verdad. Un grupo de misioneros con los crucifijos en alto, detrás de ellos estaba la casa de la misión, un promontorio colonial con un campanario. El misionero más joven señaló con el índice. No pasen esa raya. Los cargadores de la abuela se detuvieron al oír el grito. Eréndira, su abuela y al final el fotógrafo se volvieron. El desierto no es de nadie. Es de Dios y estáis violando los derechos con vuestro tráfico inmundo. No entiendo tus misterios, hijo. Esta criatura es menor de edad. Pero es mi nieta. Tanto peor. Ponla bajo nuestra custodia por las buenas o tendremos que recurrir a otros métodos. Está bien, pero tarde o temprano pasaré, ya lo verás. 3 días después del encuentro con los misioneros, Eréndira y su abuela dormían en un pueblo próximo al convento, cuando unos cuerpos sigilosos como patrullas de asalto se deslizaron en la tienda de campaña. Unas noticias indias y fuertes, con los hábitos de lienzo, sin hacer un solo ruido, levantaron a Eréndira sin despertarla y se la llevaron. La abuela recurrió a las autoridades. La abuela encontró al militar, él pateó de su casa a la escuela, ella le pidió ayuda. Yo no hacer nada. Los padrecitos, de acuerdo con el concordato, tienen derecho a quedarse con la niña hasta que sea mayor de edad o hasta que se case. ¿Y entonces para qué lo tiene usted, el alcalde? Lo que usted necesita es una persona de mucho peso que responda por usted, alguien que garantice su moralidad y sus buenas costumbres con carta firmada. La abuela plantó la tienda frente al convento y se sentó a pensar. El fotógrafo cargó sus bartúculos en una bicicleta y se dispuso a marchar cuando la vio a pleno sol. Vamos a ver quién se cansa primero, ellos o yo. Dirigiéndose al fotógrafo, ¿para dónde vas? A donde me lleve el viento. El mundo es demasiado grande. No tanto como tú crees, desmerecido. A pesar del rencor, lo apartó la vista del convento, dada por durante muchos días de calor mineral, durante muchas noches de vientos perdidos. Los indios construyeron un cobertizo de palma junto a la tienda.
La abuela velaba hasta muy tarde, cabeceando en el trono. Heréndira, en cambio, no perdió ni una noche de sueño desde que me llevaron al convento. Le había cortado el cabello, además no era ella la única agotada. Al anochecer, pues aquel convento no estaba consagrado a la lucha contra el demonio, sino contra el desierto. Fue hasta el domingo de Pentecostés. Iban las rancherías más olvidadas y lo más difícil era aquel de cacerías de indios, para convencer a las mujeres. Una vez obtenida la aceptación de la mujer, los llevaba a cazar. La abuela escuchó 2 cohetes y los repiquetes de las campanas, y vio a la muchedumbre miserable, alegre, que pasaba la fiesta. Había mujeres en cinta con velos y coronas de novia, llevando del brazo a los maridos, para volver a la boda colectiva. En los últimos, el desfile pasó muchachos de corazones inocentes que llevaban en la mano un cirio pascual. La abuela lo llamó. Dime una cosa, hijo. ¿Qué vas a hacer en esta cumbiamba? Que los padrecitos me harán una primera comunión. ¿Cuánto te pagaron? 5 pesos. Te voy a dar 20, pero no para que hagas la comunión, sino para que te cases. ¿Y eso con quién? Con mi nieta. Así Heréndira se casó en el patio del convento, junto con las 200 novias embarazadas. Al terminar la ceremonia y en presencia del prefecto apostólico, del alcalde militar, de su nuevo esposo y su abuela. Me iré, pero con mi abuela. El fotógrafo había volvido a la caravana, puesto que tenía la necesidad. Ulises, ¿qué le pasaba por la cabeza? Heréndira había perdido la tarde tratando de robarse una de las naranjas de la plantación de su padre. Su madre sabía que estaba enamorado, aunque Ulises se lo negaba. En la medianoche, Ulises seguía pensando que no podía dormir, tratando de dormir el dolor de sus recuerdos hasta que el propio dolor le dio la fuerza. Tomó sus pantalones vaqueros, camisa de cuadros escocés y las botas, fugándose en la camioneta. Al pasar por la plantación, arrancó 3 naranjas maduras. Viajó por el desierto hasta el amanecer, preguntando por el rumbo de Heréndira, pero nadie le daba razón. Al tercer día se encontró con el hombre del correo, y éste le indicó la dirección. Encontró el tenderete y se formó para esperar su turno. Arisnere, estas son las naranjas que llevamos a la frontera. Entró de la naranja. Clavado en el corazón de la misma había un diamante legítimo. Pero son naranjas vivas. Claro, de la siembra de mi papá. Con 3 de estos les damos la vuelta al mundo. Además, tengo una camioneta. No puedo irme antes de 10 años. Te irás conmigo. Esta noche, mientras la ballena blanca duerma, yo estaré allá afuera cantando como lechuza. Es mi abuela. ¿La lechuza? La ballena. No digamos nada. Cuando la ballena blanca empiece a soñar, nosotros ya estaremos del otro lado de la frontera. Mañana veremos pasar los buques. La abuela estuvo aclarando cuentas hasta tarde con los indios, consultando el cuaderno de cuentas. Aquí tienes 20 pesos de la semana, menos 8 de la comida, menos 3 de agua, menos 50 centavos a buena cuenta de las camisas nuevas. Son 8.50 centavos bien. Blanca. Hijo, quédate, aunque sea por el cariño que te tengo. Pero yo no pagaré el músico. Ah, no, eso no. Ya ve, usted no quiere a nadie. Entonces lárgate, malnacido. Heréndira, acostaba a su abuela, mientras ella le daba órdenes de la línea hasta que quedó dormida. Heréndira sabía entonces que no despertaría porque comenzaba a delirar. Se asomó a la noche en cuanto escuchó el canto de la lechuza. No había dado 5 pesos fuera de la carpa cuando encontró al fotógrafo que estaba amarrado a su bicicleta. Yo no sé nada, no he visto nada, ni pago la música. Se despidió con una bendición universal. Heréndira corrió hacia el desierto, perdiéndose en las tinieblas del viento, donde se escuchaba la lechuza. A las 6 de la mañana, la abuela se encontraba de inmediato con la autoridad civil. El comandante
del retén, el papá de Ulises esperaban en la puerta. Sin más, el comandante empezó a dar órdenes a sus agentes. Dentro de 5 minutos, todos se encontraban en una camioneta militar volando hacia la frontera. La caravana de camiones en el fotógrafo lo seguía. Fue hasta que la abuela divisó al fotógrafo. Él fue el cómplice, ese malnacido. El comandante le ordenó a uno de sus agentes que detuvieran al fotógrafo. El agente saltó de estribor y le dio 2 voces al alto. El fotógrafo no lo escuchó por el viento. Cuando la camioneta alcanzó al fotógrafo, la abuela le hizo un gesto, pero él lo confundió con un saludo. Sonrió y le dijo adiós con la mano. No escuchó el disparo en su contra, dio una voltereta y cayó muerto sobre la bicicleta, con la cabeza destrozada por la bala del rifle, que nunca supo de dónde vino. Cuando Ulises vio aparecer el carro militar, hizo un esfuerzo por aumentar la velocidad, pero el motor no daba para más. La patrulla militar se adelantó a la camioneta e hizo una curva forzada y le cerró el camión. Permanecieron en aquella ciudad fronteriza, bajo el amparo de la fuerza. Abandonaron el desierto hacia el rumbo del mar. La abuela había aumentado su tamaño monumental porque había usado un chaleco en el que guardaban los lingotes de oro. Heréndira estaba junto a ella con un vestido, pero con cadena en el tobillo. No te puedes quejar, tienes ropa de reina, una cama de lujo, una banda de música propia e indios a tu servicio. ¿No te parece espléndido? Sí, abuela. Cuando yo te falte, no quedarás a merced de los hombres. Tendrás tu propia casa en una ciudad de importancia. Serás libre y feliz. Cuando habían llegado al mar del Caribe, plantaron ahí la enorme carpa. Pasaron los días, la abuela le decía día y noche a Heréndira los pronósticos del futuro, pero no tenía esperanza de Heréndira. Ulises, encontrándose en la casa de la Naranjal, al cabo de un instante reflexionó, hizo un rollo con sus ropas y zapatos, abandonando el dormitorio. Cruzaba la terraza cuando se topó con su padre. ¿Para dónde vas? Para el mundo. Esta vez no te lo voy a impedir, pero te advierto que a donde quiera que vayas, la maldición de tu padre te perseguirá. Así sea. Sorprendido y orgulloso por la resolución de su hijo, lo siguió por el Naranjal con una mirada que poco a poco empezaba a sonreír. Esa ocasión, Ulises no preguntó a nadie por el destino de Heréndira. Cruzó el desierto en camiones de contrabando, robando para comer y para dormir, hasta que encontró la carpa. En la carpa la abuela dormía y Ulises se incorporó a ella y se sentó en la cama. La abuela se sentó en la cama. Estate quieto, cuando delira le pasa eso, pero no despierta. La abuela se volvió a acostar, sollozando. Heréndira y Ulises permanecieron en el silencio y viéndolo a la abuela, comentaron: ¿Te atreverías a matarla? ¿Quién sabe? ¿Tú te atreves? Yo no puedo, es mi abuela. Por ti soy capaz de todo. Ulises compró veneno para ratas, la revolvió con leche y mermelada de frambuesa. Vertió esa crema sobre un pastelillo. Dándole presentación, puso velitas para completar el engaño. Descarado, ¿cómo te atreves a poner los pies en esta casa? Vengo a pedirle perdón, hoy en su cumpleaños. Desarmada por la mentira certera, tomó el pastelillo y comió el resto. Había comido acénico para extremizar una generación de ratas. Esa tarde tocó el piano hasta que anocheció y durmió feliz, siguiendo un sueño natural. Ulises y Heréndira la vigilaron toda la noche, pero fue tan viva como siempre cuando comenzó a delirar. Los relojes dieron las 5 de la mañana. Vete, va a despertar. Heréndira no tuvo noticias de Ulises hasta 2 semanas después. Su abuela había estado tocando el piano cuando escuchó el canto de la lechuza y acudió al patio. Fue ahí cuando descubrió la larga mecha del detonante en la caja del piano. Tápate los oídos. Ambos lo hicieron. De pronto, la casa se iluminó, explotando en silencio, y desapareció en una tromba de humo, de pólvora. Heréndira se dispuso a entrar en espera de encontrar a su abuela muerta,
La encontró con algunos pelos chamuscados y la camisa de piltrafas, pero más viva que nunca, tratando de sofocar el fuego. Tratándose de sofocar el fuego con una manta, la abuela sin acordarse de Ulises. Parece cosa de maligno. Los pianos no estallan por casualidad. Esa noche la abuela durmió un poco y mal. Al amanecer, Heréndira le quitó el chaleco de los lingotes de oro. Ulises entró en la cocina, les colgó un cuchillo cuando Heréndira lo topó. Ten cuidado, que ya tuvo un aviso de la muerte. Soñó con un pavo real en una hamaca blanca. Muchacho, ¿te volviste loco? Ha sido demasiado tarde, me doy cuenta que tiene cara de ángel traidor. Heréndira era la espectadora de brillante lucha. Los brazos de Ulises y su cara estaban verdes de sangre. Al final, cayéndole encima, Ulises logró matar a la ballena blanca. Ulises, liberándose del cuerpo de la abuela, se sentó en un extremo de la cama. Solo cuando vio a Heréndira salir con el chaleco de oro, tomó conciencia de su estado. Le llamó a gritos, pero no recibió ninguna respuesta. Heréndira no la había oído, corriendo como venado, y ninguna voz en este mundo la podía detener. Los indios de la abuela alcanzaron a Ulises, tirando boca abajo a la arena, llorando de su soledad y miedo. Heréndira aún seguía corriendo con el chaleco de las varas de oro, más allá de los vientos áridos del desierto y los atardeceres de nunca acabar. Nunca se volvió a tener ni la menor noticia de ella, ni se encontró el vestigio más ínfimo de su desgracia.